A ver, hoy no estamos todos, tenemos el espacio. El mismo no sé, vamos a echar así para ahí. Sí, lo vale. ¿Dónde está tu presupuesto? ¿Eh? Lo voy a leer ya. Y vamos a ver si lo van a probar. El tocho a gastar papel, a cortar árboles. Leo directamente y ya está. Soy botella mismo. Hay que mirar por el teléfono o con los pies. Mira que me ha tocado leer. Qué bien, hoy no me acuerdo de lo que era. Vamos a pensar en que no venga. Algo más joven. Pues buenos días a todos y todas. Vamos a arrancar el pleno extraordinario hoy 13 de junio del año 2022 a las 12 horas con el siguiente orden del día. El punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2022. ¿Alguna observación? ¿Alguna? Bien, aprobado. Y pasamos al segundo punto, que depende de la Concejalía de Sanidad, la propuesta que trae, que es una corrección de error material del acuerdo de pleno del pasado 26 de mayo de 2022, donde interpusimos un recurso de contencioso administrativo contra la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, denegando la reversión al Ayuntamiento de mejorar el campo, el inmueble sito Plaza del Progreso número 2, antes aceptado como centro de salud. Esta cuestión ya lo comentamos en la comisión informativa, pero sí le daré la palabra al concejal de Sanidad para que comente la cuestión, sobre todo el error material. ¿Dónde está? Sí, buenos días. Bueno, pues es la corrección de un error que se ha detectado en el acuerdo del Pleno del pasado 26 de mayo. El error consiste en que donde pone interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad de Madrid, debe decir interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. Entonces es el error ante el organismo ante el cual presentamos el recurso. Gracias, concejal. ¿Quiere unidad? Buenos días a todas y a todos. Bueno, es solo un error de forma, no cambia nada, estamos de acuerdo. ¿Vos? Buenos días. Nada que observar. ¿Ciudadanos? Buenos días. Nada, un error. Estamos de acuerdo. Partido Popular. Buenos días, pues estamos a favor. ¿Podemos? Buenos días a todos y todas. Yo creo que ya quedó claro en la comisión de información. ¿O socialista? No, ya lo ha explicado perfectamente el concejal, que es pedido, bueno, pues a un cambio simplemente de transcripción y no hay. Gracias. Pues pasamos entonces a la votación del punto. ¿Perdón? Vale. No lo tenía bien apuntado. Como es una cuestión que no se incluyó en la comisión informativa, ya lo comentamos,
Dado que el pleno es extraordinario, votamos la inclusión, como ya hemos dicho cada uno lo que opinamos, y luego ya pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la inclusión del orden del día? Unanimidad. Y ahora sí, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Pues, por lo tanto, queda aprobado. Pasamos al tercer punto que trae el concejal de Hacienda, que es la aprobación del límite de gasto no financiero para el presupuesto del año 2022, que luego debatiremos en el siguiente punto. Concejal de Hacienda. Sí, bueno, perdón. Como todos sabéis, y como comentamos ya en la comisión informativa, las reglas fiscales están suspendidas para este ejercicio de 2022. Sin embargo, en un documento elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda, dice textualmente que las corporaciones locales aprobarán un límite máximo de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de los recursos del presupuesto. Por lo tanto, pues, bueno, como viene en el informe de la interventora, podéis ver ahí un poquito el desglose. Se parte por una parte de los ingresos y luego aparte de los gastos, la suma del capítulo 1 al 7 de ingresos, menos los ajustes, y la suma del capítulo 1 al 7 de gastos, menos los ajustes. Luego los resultados se restan y, como podéis ver aquí, sale un superávit de 69.506,08. El superávit luego se suma a los capítulos 1 y 7 y te da el gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que en este caso tenemos 23.402.195,08. Gracias, concejal. ¿Portavoz de Izquierda Unida? Nada, gracias. ¿Portavoz de Vox? Nada, gracias. ¿Portavoz de Ciudadanos? Nada que añadir, gracias. ¿Portavoz del Partido Popular? En la aprobación del límite de gasto se trata de una cuestión elaborada por los servicios municipales y nosotros vamos a votar a favor. ¿Portavoz de Podemos? Bueno, pues una cuestión técnica previa a la aprobación del presupuesto y ya la explica del concejal de Hacienda, no tengo nada que añadir. ¿Y portavoz socialista? Ya lo ha comentado mi compañero, el concejal de Hacienda, y por nuestra parte no vamos a añadir nada. De acuerdo. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Podemos, Partido Popular, Ciudadanos. ¿Abstenciones? Izquierda Unida y Vox. Bien, por lo tanto, queda aprobado el punto tercero y pasamos al cuarto y último, que es la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de mejorar el campo para el ejercicio de este año 2022. En la palabra el concejal de Hacienda. Bueno, pues nada, voy a proceder a presentar el presupuesto para este ejercicio 2022 para someterlo también a su debate y deliberación por parte de este plenario del Ayuntamiento de Mejorar el Campo. Como todos los años, se trata de un documento muy extenso, como todos sabéis, y muy técnico, así que voy a intentar resumir, si se puede, todo lo posible y señalar pues, los aspectos más importantes o los cambios que hay, sobre todo con respecto al ejercicio anterior. Empiezo por el capítulo de gastos, que es el capítulo de mayor cuantía, que supone casi un 50% de los gastos totales, contando por este presupuesto con unos créditos iniciales de 11.075.132,27. Comparado con los créditos iniciales del año pasado, que fueron de 10.165.375, hay un aumento del 8,95%. Pues bueno, me voy a limitar a resumir dónde está esa diferencia. Y bueno, empezando porque tenemos un aumento generalizado para todas las partidas de capítulo 1, es decir, de personal, por el aumento del 2% que viene reflejado en los presupuestos generales del Estado y que, como sabéis, hay un acuerdo de pleno para que los sueldos de la corporación aumenten conforme a los presupuestos generales. Entonces, bueno, como tal, todos llevan el 2% y algunos llevan algún añadido más que voy a comentar. La parte de personal funcionario, aparte del 2%, se suma la disminución por atrasos de la Ley de la Coordinación de Policías Locales, con el aumento de dotación de trienios de personal funcionalizado, el aumento derivado de programas temporales de disciplina urbanística e inspección tributaria, que son nuevos para este año, y el aumento de las retribuciones del puesto de técnico de salud y medio ambiente, y la creación del puesto de jefe de negociado de secretaría también. Además, aumenta la dotación de trienios para el personal funcionario en 77.436 euros. Perdón. Bueno, en cuanto al artículo 13, que es relativo al personal laboral, habéis visto que, si habéis fijado, hay un aumento del 30%, que es el mayor aumento que hay. Entonces, este aumento se refleja, digamos, en diferentes partidas, porque hay bastante personal laboral, como sabéis,
y se produce principalmente por las contrataciones temporales del año pasado, de los programas de empleo, que todavía continúan este año. Por ello voy a desglosar un poco, porque merece la pena saber un poco dónde viene esta diferencia. El programa de limpieza viaria es el que más aumenta, que pasa de 11.836 a 216.832. Y también aumenta el programa de parques y jardines, el personal de jardinería, pasando de 6.619 a 33.758. El programa de política económica y fiscal también tiene un aumento de 6.445 a 32.870 por el programa de inspección tributaria y demás que hemos comentado antes, y en menor medida el aumento del personal laboral de la Concejalía de Deportes, que pasa de 6.000 a 153.348. Todos estos aumentos corresponden, como decía, a las incorporaciones de trabajadores a través de los programas de empleo que comenzaron entre los meses de octubre y diciembre del año pasado y aún continúan este año. Contratamos a 20 personas de peones de limpieza viaria y parques y jardines, más otras 15 que son ayudantes, no peones, también de limpieza viaria y de parques y jardines. Luego 6 albañiles, un fontanero en la categoría de oficiales, 10 conserjes y 6 administrativos. Entonces esas son básicamente las diferencias más importantes en capítulo 1. Capítulo 2. El capítulo 2, bueno, pues, como sabéis, es el más extenso. Entonces, bueno, pues también me voy a limitar a comentar muy por encima lo que son las diferencias más importantes. Bueno, como sabéis, son los gastos asociados al funcionamiento normal del día a día del ayuntamiento, que no están asociados a inversión y que garantizan pues, el desarrollo normal y la adecuación a las competencias propias. Para este presupuesto tenemos unos créditos de 9.961.459, que es casi un 45% de los gastos corrientes. Y en comparación con el ejercicio anterior, aumenta un 4,19%, que son 400.000 euros, más o menos. El área de mayor peso es la de material, suministros y otros, que son casi 9 millones de los 9.600.000, o sea que prácticamente es todo. Pero en este caso solo aumenta el 1,22%, por eso el aumento global al final solo es del 4%, pero tienen diferentes pesos. En las áreas en las que más se ha aumentado ha sido en gastos en publicaciones, donde se experimenta un 80%, en gran medida debido al aumento del contrato de servicios que se encarga de estas tareas, porque ha habido pues, un aumento, como sabéis, por la coyuntura que tenemos geopolítica, por la guerra de Ucrania y demás, pues ha aumentado bastante el precio del papel y bueno, pues tuvimos que ajustar y subir, en este caso, bastante el precio para estos contratos. Por otra parte, también se incrementa un 60% el gasto en arrendamientos y cánones, así como las áreas dedicadas a reparaciones, mantenimiento y conservación, que aumentan un 26%. Entonces, bueno, voy a pasar un poquito por encima de las partidas más importantes, porque, bueno, tenemos más de 200 aplicaciones presupuestarias y, como comprenderéis, no tenemos tiempo para hablar de todas. Comenzamos por el renting de vehículos de policía, que aumenta un 37%. También el tema del renting de vehículos ha subido bastante y, como sabéis, también tenemos bastante necesidad, así que es una cosa a la que no podemos renunciar. El arrendamiento de maquinaria para limpieza viaria sube un 51% y el arrendamiento de vehículos también para limpieza viaria sube un 159%, ha subido bastante. Por último, dentro del programa de limpieza viaria, aumentamos el presupuesto de trabajos realizados por 3 empresas, por los trabajos de apoyo que hacemos de baldeo y demás, a los que no llegan los trabajadores municipales, de 15.000 a 57.235, adaptándolo así digamos, al presupuesto que tenemos en los últimos años y no reflejar un presupuesto que luego al final se acaba modificando. El aumento para el nuevo contrato de recogida de residuos, que ya comenzó el año pasado, pero que este año se presupuesta al completo, que son 978.897 euros, lo que supone un aumento del 34%, básicamente porque el año pasado empezamos después del primer cuatrimestre. Entonces, esa es la parte, digamos, que no estaba presupuestada con respecto al año pasado. Dentro de la Concejalía de Desarrollo Local también tenemos un aumento para los gastos de Navidad, que, como sabéis, el año pasado incluimos más eventos, más iluminación navideña y demás, y pasamos de 25.000 a 120.000 euros.
sobre todo también porque ha aumentado mucho lo del tema de la iluminación navideña. Ha aumentado prácticamente todo. En este capítulo se ve muchísimo el aumento de todo lo que estamos viviendo todos a pie de calle. Dentro del programa 342 de instalaciones deportivas se ha aumentado el presupuesto también para las tareas de mantenimiento y conservación de edificios. Y por último, los aumentos, los contratos de servicio de mantenimiento de equipos y software y el contrato de colaboración en la renovación. Eso de capítulo 2. Luego de capítulo 3 y 4 comentar dos cosillas. De capítulo 3 que son gastos financieros, es decir, pues todo lo que son comisiones y demás bancarias. Se ha reducido un 25% con respecto al ejercicio anterior. Incluye una novedad, que son los gastos para el servicio de TPV físicos y virtuales. Esto es un contrato que va a salir ya dentro de poco, que ha salido, pero que se tiene que volver a sacar, donde nos van a permitir que se hagan sobre todo los pagos online, a través de la página web y la aplicación y demás. Capítulo 4 de transferencias corrientes, pues bueno, también poco que señalar. Permanece prácticamente igual que de presupuesto que el ejercicio anterior y ha habido un aumento del 2,89 porque principalmente por los 29.900 euros del área 481, que son premios de concursos pues, para temas de deportes, desarrollo local, cultura y todo esto. Todo lo que sean premios y demás va a capítulo 4. En el capítulo 6 de inversiones, bueno, que es el siguiente capítulo, digamos, importante, o el último ya de la parte de gastos, que bueno, para este ejercicio es 1.097.479,41 y representa, pues, aunque parezca mucho, pero representa un 4,5% de los gastos presupuestados. No se puede comparar con el año pasado. El año pasado tuvimos el préstamo de 6,4 millones, entonces este año el presupuesto que tenemos es con recursos propios y el año pasado era con financiación ajena externa. Entonces, bueno, paso a detallar un poquito las aplicaciones más importantes, porque el capítulo de inversiones también es un capítulo, como decía, muy importante. Entonces, un repaso rápido. Bueno, tenemos en la aplicación, en el programa 151, una inversión nueva de reposición de infraestructuras para urbanismo, que cuenta con 50.000 euros para realizar un proyecto de instalación de infraestructuras en la entrada sur del pueblo, donde estamos haciendo todo donde se ha hecho la obra de accesos y todo esto. Luego el programa también 153, la parte de pavimentación de vías públicas, hay agrupadas varias partidas que suman, pues eso, para pavimentación de vías y acerados y demás, 214.133,10. Luego también tenemos otra agrupación de conceptos, que son 8 concretamente, que suman unos créditos de 80.862,8 y que corresponden con los gastos de realización de proyectos relativos al asfaltado, realización de distintas zonas del municipio y demás, o sea, los proyectos, el coste de los proyectos. Y por último, dentro del programa 1532 se consignan 18.150 para reposición de mobiliario urbano que se necesita todos los años, o sea, para bancos, papeleras y todo esto. El programa 171, que son parques, tenemos 40.000 euros para parques caninos y 8.300 euros para acondicionamiento paisajístico también de la zona sur, en este caso para arbolado y vegetación de toda aquella zona después de la obra. Luego 123.600, que es para la rehabilitación de parques públicos. Ya sabéis que llevamos muchos años con el tema de la rehabilitación de parques y bueno, pues además todos los años se van deteriorando columpios, hay que cambiar y la verdad es que también sale bastante caro y hemos presupuestado pues 123.600. Nada, dentro del programa de protección y mejora del medio ambiente tenemos 74.000 euros para el proyecto de la compostadora y huertos urbanos y una pequeña cantidad también para la reposición de arbolado. En el programa 342 de deportes tenemos 94.578, que es el arrendamiento financiero del césped de los campos de fútbol, y otra partida de 43.563,02 que comprenden los gastos para la rehabilitación de los vestuarios del campo de fútbol del Toledo, que ya está hecho. Bueno, el resto de aplicaciones presupuestarias tienen créditos que han sido pues, necesarios para sufragar, quiero decir, dentro de deportes, material deportivo, para instalaciones y demás. Entre ellas también para los vestuarios del Toledo. Bueno, luego tenemos en los programas 454 y 59
bueno, 34.685 y 15.000 euros que son para arreglo de caminos vecinales y para el proyecto de futuro proyecto de la construcción de la pasarela sobre el río Jarama, que lo tenemos ahí pues por si, como está, es un tema que está ahí, pues para tener el proyecto preparado por si toca llevarlo adelante, por si se puede, mejor dicho. Luego dentro del programa 920 Administración General tenemos 97.000 euros para el gasto de instalación de placas solares en edificios municipales. El programa de participación ciudadana tenemos 2 partidas para proyectos de los presupuestos participativos que también vienen todos los años. Una parte va a capítulo 2 y otra a capítulo 6. Y luego el programa 933, que esto es mío, es una partida de 12.100 euros que es para el proyecto del bar-restaurante del Parque Miguel Hernández del Barijo, para el proyecto de rehabilitación y demás, que posteriormente traerá una licitación, concurrencia pública y demás para adjudicarlo. Eso en cuanto a la parte de gastos. El resto de capítulos no tienen modificaciones significativas con el anterior presupuesto. Luego, en la parte de ingresos, pues voy a pasar más rápido todavía y voy a incidir simplemente en los grandes cambios que ha habido en cuanto a ingresos con respecto al año pasado. El capítulo que experimenta un mayor aumento es el capítulo 3, que es el de tasas y precios públicos, que aumenta un 26%. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, la tasa de alcantarillado pasa de 222.000 a 320.000. Este aumento se debe a que los derechos reconocidos en 2021 fueron 420.000, es decir, si nos basamos en los derechos del año pasado, es decir, los derechos de cobro, fueron mucho mayores que lo presupuestado. Por lo tanto, nos hemos quedado en una media, más o menos, de lo que podemos recaudar. Licencia de apertura de establecimiento, pasamos de unos créditos de 108.389 a una estimación de 453.592. Este aumento se debe a que se van a desarrollar 2 programas que he comentado antes, especiales de empleo, uno por la parte de urbanismo, disciplina urbanística, y otro por la parte de inspección tributaria. Que no sé si sabéis, yo os lo he comentado alguna vez, que en el ayuntamiento pues, se lleva sin hacer inspección bastantes años, casi una década. Entonces, bueno, es una tarea que tenemos que llevar a cabo. Y bueno, pues para ello hemos desarrollado un programa que es temporal, que es durante unos años. Y bueno, tanto para la parte de urbanismo como para la parte de inspección, que en este caso y para esto irían unidos de alguna manera, pues ha aumentado el presupuesto, pues ha aumentado la estimación de ingresos en este caso. Bueno, ya esto os lo he explicado ya ahora mismo. La tasa de aprovechamiento del vuelo, subsuelo y demás, tenemos un aumento también importante de ingresos, porque tenemos también en capítulo 2 reflejado un contrato menor o la realización de un contrato menor para la revisión de la tasa del 1,5. La tasa del 1,5 es la tasa que pagan, pues, sobre todo eléctricas y demás, por el uso de suelo público y demás. Y se sabe, o se intuye, mejor dicho, y lo que queremos hacer es corroborarlo, que está pues infrapresupuestado, porque son las mismas empresas las que te mandan pues la demanda de energía que llevan y demás. Entonces los datos por nuestra parte tenemos que corroborarlo. Entonces esa labor de comprobación de los datos que ellos nos pasan no la hacemos y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, aunque tenemos buena fe, pero nos tenemos que fiar de lo que nos digan. Entonces se va a hacer una revisión de la tasa del 1,5 y también se experimenta un aumento ahí en la estimación de ingresos. En autorizaciones de manuales de deportes y de cultura también hay un aumento del 24%. En sanciones también hay un aumento de multas y sanciones de alcaldía basados en el año pasado, en la que, bueno, con el nuevo departamento de sanciones se ha avanzado muchísimo y bueno, pues, en ese sentido se está trabajando bastante mejor y por ello han aumentado las estimaciones. También dentro del departamento de sanciones tenemos un ingreso nuevo que es muy importante, que son los ingresos por las campañas de radar, basados en estimaciones de este mismo ejercicio, aunque son estimaciones que pueden ser variables, porque al final sabéis que una multa si te la ponen, si la pagas pronto pagas el 50%, pero si te pasas es el 100% de la multa. Entonces, bueno, nos hemos quedado ahí en una media y hemos incluido 460.721 en función de la primera campaña que se hizo.
Bueno, para terminar ya, el capítulo 4 experimenta un aumento de 364.720 euros debido al aumento en dos conceptos. Por una parte, la participación en los tributos del Estado, que esto es un dato que no tiene. El año pasado eran 5.170.951 y este año nos corresponden, mejor dicho, 5.899.918. Y un ingreso nuevo también correspondiente de 134.314,66, que esto es en relación con la compensación por el efecto de la implantación del suministro de información del IVA en la liquidación del 2017, que es un ingreso que, bueno, algo como que nos ayudaba. Y nada más, hasta aquí mi resumen de los últimos. Gracias, concejal. Bueno, como no se está repasando los tiempos, porque entiendo que es el pleno más importante del año y en su documento tendré pues las mismas necesidades que la concejal por favor, quiero decir. Bueno, sí, este presupuesto pues vemos que tiene una tendencia continuista respecto al año pasado, quitando el crédito para inversiones, ya que ya se gastaron en el año anterior, pero sí hay cosas que a mí me llaman la atención y sí me gustaría decir en este plenario. Lo primero, el método en el que se ha traído el presupuesto una vez más a este pleno, pues no es, me parece a mí, ¿no?, el más democrático del mundo. Se nos envía un correo a los portavoces diciendo que le hagamos la carta de los Reyes Magos, que le pidamos lo que queremos, y cuando le decimos que no funcionamos así, que queremos el presupuesto y cuando sepamos la cuantía que queda liberada para poder proponer, pues dejan de llamarnos. Entonces, de que nos encontramos el presupuesto sin haber podido ni siquiera sentarnos con ellos para haber llevado alguna propuesta que probablemente hubiera enriquecido el presupuesto. Esta es una forma de hacer política que yo no entiendo. Entiendo que si este es el pleno más importante del año, pues debería ser un pleno que se hubiera trabajado y se hubiera participado desde todos los grupos políticos. Y una vez más hemos visto que nos pasan el rodillo y no podemos interceder. Al margen de eso, pues bueno, a mí me faltan cosas en este presupuesto. Y hay otras cosas que no las entiendo, ¿no? Por ejemplo, no entiendo esos 50.000 euros para arreglar la entrada sur, cuando llevamos meses denunciando en el pleno que se están cargando la entrada de la zona sur. Llevamos, Ospe estaba de baja, pero diciéndole a Isidoro constantemente que la empresa estaba haciendo vertidos constantes de escombro en esa entrada. Cualquiera que pase por allí puede comprobarlo. Ahora nos tenemos que gastar 50.000 euros en arreglar lo que han dejado como un auténtico vertedero, porque es una vergüenza como han dejado toda esa zona. Es más, se están marchando ya de la obra, que todavía no se han marchado, y han estado triturando piedra que no se puede por ley al aire libre y vertiéndola por toda la zona. Y ahora pues tendremos que arreglar eso, claro, y eso nos supondrá a los vecinos 50.000 euros, cuando hubiera sido mucho más sencillo desde el principio tener un control de lo que se estaba haciendo y que se estaba denunciando por parte de algunos grupos. También me falta en este presupuesto, y me hubiera gustado que, porque esto es un tema que ya hablamos hace mucho tiempo, la famosa tasa a los seguros por la tasa de bomberos, que ya creo que con el tiempo que ha pasado y que nos comprometimos, ¿no?, se comprometieron ustedes conmigo a que se iba a trabajar. Fíjale a los vecinos que esa tasa se trata de una demanda que ganó Rivas a las grandes, a los bancos que son los que llevan los seguros. Todos los vecinos tenemos, casi todos los vecinos tenemos nuestras casas aseguradas y pagamos ya en nuestra tasa de seguro el servicio de bomberos, pero el ayuntamiento además lo vuelve a pagar porque tiene que pagar esa tasa. Entonces, pues bueno, lo que la justicia dice es que debería aplicarle una tasa a las aseguradoras para que sufraguen parte de la tasa de bomberos que sufragamos nosotros. Por eso hubiéramos podido liberar bastante parte del presupuesto y más ahogados. Y esto también lo he echado de menos y era un compromiso al que habíamos llegado. Me sorprende lo de siempre, ¿no?, que aquí se presupuestan cosas, pero luego siempre vemos aumento en fiestas, en pólvoras, en todo esto. Y me faltan las cosas del comer. Sí, está muy bien todo esto de placas solares, lo de compostaje. A mí todas estas cosas me parecen muy bien, hay que apostar por el medio ambiente. Me parece bien muchas de las cosas que se ponen en este presupuesto, pero ¿qué pasa con las cosas del comer en este municipio? Estamos viviendo una crisis. Subida, bueno, el gasóleo imposible.
cada vez menos empleo y peor, más precario. Y aquí todo se apuesta a invertir en arbolado, placas, en hacer una carretera que, por cierto, mucho apostar, pero que luego solo tenemos un punto de recarga eléctrico, tal y como están las cosas en toda la obra que se hizo. Pues creo que hay cosas que se podrían mejorar y sobre todo hay que invertir en las cosas del comer, en lo que necesitan nuestros vecinos. ¿Nuestros vecinos qué necesitan? Becas, y se aumentan las becas del comedor para que los niños puedan asistir. Becas para hacer deporte esos niños, porque hay mucha gente que está abandonando deportes porque son caros y los padres no lo pueden pagar. Necesitan planes de empleo, pero de empleo no de personas muy formadas, sino de personas que no tienen acceso al empleo. Nosotros como ayuntamiento, como administración más cercana, debemos intentar estar con esas personas e intentar suplir las necesidades que tienen nuestros vecinos. Entonces, para mí, ¿este presupuesto es malo? No, no es malo. Sinceramente no, porque además, bueno, las inversiones que se hacen, yo puedo estar hasta de acuerdo en ellas, me parecen bien, pero para mí faltan cosas. Faltan cosas que se podrían haber negociado y que se podría haber hablado. Entonces, nosotros desde nuestro grupo municipal, y no me voy a extender más porque sería absurdo volver a repetir todo lo que ha contado José Javier, las inversiones, las no inversiones, nos vamos a abstener. Les vamos a dar un voto de confianza para ver qué pasa con este presupuesto, pero ya les digo que ni el procedimiento es el más adecuado de cómo se ha hecho y entendemos que no cubre las necesidades reales de los vecinos. Nada más. Gracias. Portavoz de Vox. Bueno, nosotros no nos vamos a extender mucho. Fue una sorpresa de ver en el proyecto que ponía una reducción de impuestos directos de 40.500 euros, cosa de la que nos alegramos, pero acto seguido ustedes apuntan un incremento de los impuestos indirectos de casi 80.000 euros, o sea, algo más de 39.000 euros de lo que tenía antes. Con lo cual entendemos que no habrá bajada de impuestos, que es lo que nosotros siempre demandamos desde las administraciones. Pero no actos, en el apartado de tasas y otros ingresos pone una recaudación de 1.124.910,50 euros, más que en el ejercicio anterior. Por lo que esto se prevé seguramente que haya que subir impuestos a futuro. Porque si tienen que recaudar más, lo tienen que pagar los vecinos. Así que, ya sea bajo el concepto de tasas, impuestos, o como lo quieran llamar. Voy a leer unas pequeñas perfiladas del informe de intervención, que es bastante extenso e ilustrativo. Y dice lo siguiente referente a esto. Destacan los aumentos en la estimación de ingresos de la tasa de alcantarillado, tasa de licencias de apertura de establecimientos debido al desarrollo del programa de disciplina urbanística y de inspección tributaria, la tasa por retirada de vehículos, precio público de entrada a la piscina de verano, un ligero aumento en las estimaciones de los ingresos por infracciones de la ordenanza de circulación y un gran aumento en las multas y sanciones de alcaldía y la introducción de un nuevo concepto de ingresos por multas de campaña de radar móvil, que se estima en los 460.721,25 euros que ya han nombrado el concejal. A consecuencia de lo indicado, en cuanto a la presupuestación de los tributos de devengo puntual y considerando que no se justifican en forma alguna las previsiones realizadas, no se estiman ajustadas las previsiones de ingresos derivadas de los procesos de inspección tributaria, teniendo en cuenta además los plazos de tramitación que requieren las actuaciones inspectoras. Tampoco se consideran ajustadas las previsiones del concepto 391 multas. Esto es un pequeño matiz de todo el informe de intervención que, pues, la verdad que el presupuesto estará muy elaborado y tendrá cosas buenas, pero evidentemente se va de la lógica y de la realidad, leyendo solamente unos trocitos. Así que nosotros votaremos en consecuencia del presupuesto. Nada más. Gracias. Gracias. Portavoz de Ciudadanos. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos los presupuestos del 2022, aunque reconozco que yo pensaba que este año no íbamos a tener presupuesto y que íbamos a estar con el presupuesto prorrogado, pero claro, mirando el proyecto de los presupuestos que ustedes nos presentan aquí, entiendo que hoy se esté debatiendo este asunto a pesar de que ya estamos a mediados de año. Pero eso sí, otra vez vuelven ustedes a subir el presupuesto y disponen de 24.175.009,70. A pesar que hace apenas unos minutos hemos aprobado el techo de gasto y dicen que no se pueden gastar más de 23.402.195,02. Pero ya están ustedes acostumbrados a esto, porque además este sería el tercer presupuesto que se debate en este mandato y que ustedes aprueban a golpe de apisonadora, y cada uno de estos debates primero aprueban el techo de gasto y después el siguiente punto se lo saltan. Muy coherente, desde luego.
¿Cuáles son las consecuencias de saltarse el techo de gastos? Pues miren, terminar el ejercicio fiscal pasado con una necesidad de financiación de 1.392.047,85 euros. Algo que se podría haber evitado si no hubiesen hecho caso omiso al informe de la interventora. Pero eso de hacer caso omiso a los informes de la interventora también es algo habitual en ustedes. Y de hecho, el proyecto de presupuesto de este año también es desfavorable, pero no creo que me equivoque en decir que el presupuesto que estamos debatiendo ahora saldrá aprobado a pesar de este informe de intervención. Pero además yo les voy a dar unos datos a ver si ustedes son conscientes de que la interventora, bueno, pues hace sus informes con mucho acierto y empiezan a tenerla un poquito más en cuenta. Miren, el año pasado, el día 5 de marzo, se le celebró el Pleno de Presupuestos del 2021 y durante mi intervención hice mención al informe de proyecto de presupuesto que hizo la interventora y exactamente les dije que ese informe les advertía que ustedes estaban haciendo unas previsiones en algunos de los ingresos que no se ajustaban o no se estimaban ajustadas a la realidad. Algunos de esos ingresos eran el ICIO, las licencias urbanísticas, infracciones a la circulación, licencia de apertura de establecimientos. Por ejemplo, en multas por infracciones a la ordenanza de circulación pensaron ustedes que iban a recaudar 130.000 euros y al final han recaudado, contando con que les paguen todo, 72.517 euros, es decir, 57.482 euros menos de lo que les salían en sus cuentas. También les he nombrado el ICIO, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Bueno, ustedes inicialmente dijeron que iban a recaudar 533.724 euros y según la ejecución del presupuesto del 2021 han recaudado 203.773, lo que significa que esta previsión no se les ha ajustado a la realidad en 329.951 y eso lo advertía la interventora en su informe. Otro ingreso, referente a las licencias urbanísticas. Ustedes dijeron que iban a recaudar 408.994 y al final han recaudado 181.369. Aquí se han equivocado en 227.625 euros. Lo mismo les ha pasado con la licencia de apertura de establecimientos, que dijeron que iban a recaudar 308.389 y al final han recaudado 81.858,19. Es decir, 226.531 euros menos de lo que pensaban. Pero además, durante el turno de intervención que tuvieron ustedes después de que yo hablase en ese pleno de presupuestos del año pasado, sus palabras fueron que ustedes sabían muy bien cuáles eran sus proyectos e intenciones y que por eso sabían de sobra la cantidad que la cantidad a recaudar se iba a disparar. Pues fallaron el tiro, ya se lo digo. Y así puedo estar durante un buen rato demostrándoles que la interventora hace muy bien su trabajo y que la pena es que ustedes creen que están por encima de todo y de todos. Pero bueno, el pleno de presupuestos para nosotros también es uno de los presupuestos más importantes del año y más cuando se trata sobre todo de fiscalizar los recursos de los mejoreños. Es uno de los motivos por los que yo me metí en política. Sabemos que los presupuestos abarcan muchos aspectos y no me voy a centrar solo en la ejecución del presupuesto del 2021, así que voy a contar a los vecinos cómo tienen PSOE y Podemos pensado gestionar los recursos de este ayuntamiento durante el 2022. Hemos revisado minuciosamente durante días toda la documentación de los presupuestos, documento muy extenso, como ya ha apuntado el concejal. Entre toda la documentación hemos visto un cuadro sobre el estado de ejecución de los ejercicios cerrados que nos ha llamado muchísimo la atención. Es un cuadro donde refleja las deudas pendientes de cobro que tiene este ayuntamiento. Es decir, dinero que deben al ayuntamiento por un importe de 18.839.300 euros, casi un presupuesto anual entero. Pero lo curioso es que ese cuadro aparecen datos de deudas desde 1980. ¿En serio piensan que van a cobrar deudas de hace 42 años? Es más, en el cuadro se observa cómo lo recaudado de parte de esa deuda, lo más antiguo que han recaudado es del 2004. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues mire, creemos que se debería de hacer un estudio de esas deudas con los distintos departamentos y en su caso que el concejal de Hacienda iniciase el trámite de prescripción o anulación de derechos, según lo que corresponda. Porque además no sirve de nada que esos datos estén ahí. Les voy a explicar. Esos datos se utilizan para calcular el remanente de tesorería, pero en ese cálculo, yo lo explico sobre todo para que lo sepan los vecinos, hay que restar el 25% a las deudas del dudoso cobro de los dos últimos ejercicios. Si nos centramos en las de este año, habría que restar el 25% de las deudas de 2021 y 2020, el 50% de las del 2019 y el 100% de las anteriores del 2019. Estos datos no aportan nada, pero bueno, ustedes ahí lo siguen metiendo
para que siga apareciendo. En este cuadro, después de restar todas estas deudas anteriores al 2019, significaría que dejan ustedes 16.920.829 deuda de uso cobro, que es anterior al 2019, y que no sirve ni para calcular el remanente de tesorería. Pero vamos, yo pienso que esto habría que pararlo, más que nada, porque si no, en 2080 va a aparecer un siglo de deuda, o lo para en algún momento, tendremos un siglo de deuda. No sé, a lo mejor van a cobrar algo. Seguimos con la documentación y llegamos a los gastos, donde intentamos ponernos en la piel del equipo de gobierno, miramos que los servicios como mínimo se mantengan, aunque lo ideal sería mejorarlo, pero nos encontramos con que en lugar de mejorar los servicios, quitan servicios, como ha ocurrido, por ejemplo, con la subvención al servicio de la ludoteca, 3.000 euros. Es una cantidad mínima, pero el año pasado, ya a pesar de tener reconocida esta cantidad, ya no dieron este dinero a la subvención. Lo quitaron y ahora lo han quitado de esa partida, o sea, lo quitaron de esa partida y lo metieron en otra. Y ahora directamente este año ya ni aparece. No sabemos si es porque se han cargado el servicio de la ludoteca o porque no lo consideran importante. Otro dato que nos ha llamado la atención en los gastos programados es que en promoción y fomento del deporte, de donde sacan mucho pecho, han quitado ustedes 100.000 euros respecto al año pasado. Y claro, pueden decir que es que el año pasado, con el préstamo que pedimos, con el que decimos que van a pagar su campaña electoral PSOE y Podemos, pues claro, había más dinero para gastar. Pero es que lo sorprendente es que el año pasado les han sobrado 500.000 euros en el capítulo de deportes, y los niños asándose en el polideportivo. Eso sí, hace unos meses también ustedes nos rechazaron una moción de mejora en las instalaciones deportivas. Aquí se demuestra que ustedes votan las mociones buenas que son para el municipio en contra solo por convicción política y no por inviabilidad, como nos dicen en muchas ocasiones. Eso sí, hay que reconocer que en este presupuesto sube el gasto para fiestas populares, que pasa de 270.000 euros a 345.000 euros, y posiblemente hagan alguna modificación y aumenten ese gasto. Y también suben los gastos en Navidad, que pasan de 25.000 euros a 120.000 euros. Para nosotros, ¿esto qué significa? Último año antes de elecciones, vamos a montar unas fiestas por todo lo alto para dejar muy buen sabor de boca, y sinceramente nosotros pensamos que eso estaría muy bien, ¿eh? A mí me gustan mucho las fiestas. Pero claro, tendrían que haber sido más cuidadosos con otros aspectos. No sé si conocen ustedes el dicho de pan y circo. Bueno, pues para nosotros esto que ustedes hacen es solo circo. Pero además, a esto hay que añadirle que ese aumento en la partida de festejos, y esto lo pone en el informe de intervención, incumple con la medida 16 del plan de ajuste. Plan de ajuste del que podríamos haber salido si ustedes no hubiesen no hubiesen ampliado el plazo del pago de uno de los créditos que teníamos. En fin, continuando con la documentación de los presupuestos, llegamos a los informes de intervención, esos también que nos leemos con mucho detenimiento. Y de verdad es que esto es como un déjà vu, totalmente. Lo mismo presupuesto tras presupuesto, por lo menos durante este mandato en el que nosotros estamos. Y lo mismo además que les he contado hace apenas unos minutos. Informe de intervención del proyecto de presupuestos, desfavorable. Previsión del ingreso del ICIO, no se ajusta a la realidad. El año pasado preveían unos ingresos de 533.724, se recaudaron 203.773 y a pesar de eso, este año prevén que van a recaudar 613.338, que es casi aumentarlo en 80.000 euros de la partida inicial que ustedes pensaban. Más ingresos que no se ajustan a la realidad por la recaudación de multas por infracciones en la circulación, salvo que ustedes lo que quieran es multar a los vecinos para sanear sus cuentas, no creo que los vecinos esto lo aprecien mucho. O las previsiones de inspección tributaria. Pero además esta última previsión no se ajusta a la realidad por una causa muy lógica, y es por tema de plazos. Es decir, es más que posible que las sanciones de las inspecciones, las sanciones que salgan de las inspecciones tributarias este año, no se lleguen a cobrar este año. O sea, es más por un tema de plazos. También lo audiencia en la intervención, ¿eh? Y ya para terminar, yo quiero hacer una reflexión a modo pregunta. Y miren, es que en el año 2021 ustedes hicieron unas inversiones por un valor de 7 millones de euros, gracias al famoso préstamo que pidieron y que no me cansaré de decir que es para pagar su campaña electoral, la de PSOE y la de Podemos. Y este año 2022 disponen de 1.097.000 para invertir en el municipio. Pero claro, eso es este año que el préstamo, ese préstamo del año pasado, está en periodo de carencia y solo se están pagando intereses. Dentro de 2 años y hasta el 2034 vamos a tener que pagar aproximadamente una cuota anual de 700.000 euros, lo que significa que al municipio le van a quedar aproximadamente unos 400.000 euros disponibles para poder invertir, más o menos calculado con el presupuesto de este año, ¿eh? Claro, muchos de aquí ya sabemos lo que va a pasar.
Y es que en mayo del 2023 los vecinos vuelven a decidir que sean ustedes los que gobiernan, pues ¿qué es lo que van a hacer? A vivir de las rentas, o no van a hacer nada nuevo, pero van a estar recordando continuamente que si esto, que si hicimos esto, hicimos aquello, la glorieta de acceso a Santa Rosa, la desmejora de algunos barrios. Y si somos nosotros los que gobernamos, no vamos a poder invertir prácticamente en nada. Y vamos a tener que dedicarnos a sanear el marrón que ustedes van a dejar aquí. Conclusión, que sean ustedes o sean otros los que gobiernen, nos han endeudado hasta el 2034. Gracias, pero no evidentemente por este presupuesto, sino por respetar mi turno de intervención y la flexibilidad. Gracias. Portavoz del Partido Popular. Sí, buenos días. Bueno, pues yo lo digo claramente y una vez más. Este gobierno local es una auténtica calamidad para las cuentas públicas de este ayuntamiento. Así de claro. Proponen para su aprobación un proyecto de presupuesto general que viene a pleno con el informe desfavorable del órgano que tiene legalmente encomendada la función de fiscalizar las cuentas públicas de este ayuntamiento. Así, de partida, sin despeinarse. Vamos a los datos. No voy a repetir los que han dado los portavoces que me han precedido en el turno de la palabra. Vamos a otros datos. Conforme a los datos de la ejecución presupuestaria que obran en el expediente, en 2021 recaudaron 19.469.098,77 euros. Recaudaron casi 19,5 millones de euros. ¿Y cuánto gastaron? 23.216.405,22, que son las obligaciones reconocidas. Así de manirrotos son con el dinero público, ese que no es de nadie. ¿De verdad no entienden que no es sostenible por mucho tiempo esto, aunque ya estemos en año electoral? ¿No se puede seguir gastando a este ritmo? También consta en los informes de la liquidación del año pasado que incumplieron la estabilidad presupuestaria, dejando a este ayuntamiento con una necesidad de financiación de 1.392.047,85. Casi 1.400.000 euros de necesidad de financiación. Y no solo eso. En ese mismo informe se advierte también de un aumento del gasto computable al ejercicio de casi 4 millones de euros en solo un año, de 2020 a 2021. Exactamente 3.991.740,14 euros. Esto solo de gasto computable al ejercicio, es decir, excluidas las actuaciones a largo plazo sin tener en cuenta las obras del préstamo con el que nos han hipotecado 13 años y del que no van a pagar un duro hasta después de las elecciones, etc. Y no es la primera vez que incumplen las reglas fiscales, llevan incumpliéndolas todos los años desde 2018, es decir, todo este mandato y parte del pasado. Alcalde, esa es la gestión de la que usted presume. Y con esta credibilidad traen este presupuesto al Pleno para que se lo aprobemos. Hay que reconocer que gracias a sus subidas de impuestos, como la del IBI de 2016 o la espectacular subida de la tasa de basuras, este ayuntamiento recauda 2.850.304,64 euros más en 2021 que en 2016, que fue su primer año completo al frente de la alcaldía. Recauda 2.850.000 euros más. Pero es que gasta 6.869.536,92 euros más ahora que entonces. Hemos pasado de 16.346.868,30 a 23.216.405,22. Doy las cifras completas para que vean que no me estoy inventando los datos. Viene todo en los informes que obran en el expediente. Y en el presupuesto que nos presentan hoy, todavía quieren gastar más dinero del contribuyente, 24.175.009 euros con 70 céntimos. Su ansia de gasto es insaciable. Esto supone que desde que usted gobierna, señor alcalde, se ha aumentado el gasto para este año electoral 2022 en 7.828.141,40 céntimos, más que en su primer año al frente de la alcaldía. Es decir, gasta ahora un 48% más que cuando usted empezó a gobernar. Pero no pasa nada, porque como esto lo pagan los ciudadanos con sus impuestos, pues alegría y a gastar. ¡Viva el socialismo! Lo más grave no es solo que gaste, como el año pasado, que nos hipotecaron con nuevos préstamos por 13 años y prorrogando los que debían terminar de pagar ahora otros 7 más. Lo verdaderamente grave y preocupante es su forma de gestionar, si es que a esto se le puede llamar gestión.
y es consolidar el gasto estructural. Por operaciones corrientes, es decir, excluyendo los préstamos, van a gastar este año 1.274.655,97 euros más que el año pasado, que fue un año de récord en el presupuesto municipal. Y para autorizar este gasto, como ya le han indicado el resto de portavoces, vuelven a inflar irrealmente las previsiones de ingresos pese a las advertencias de la intervención y la tozudez de los datos de las ejecuciones presupuestarias en 1.600.000 euros de un año para otro. Un 7,44% más dicen que van a recaudar. Ustedes hoy traen este proyecto de presupuestos para 2022 para pedir la confianza de los concejales de todos los grupos municipales, pero en los datos de lo que llevamos de año, ya la mitad, estamos a 13 de junio, lo que vemos es que de momento han recaudado 4.437.560 euros con 91 céntimos y ya se han gastado y reconocido obligaciones por 9.675.004,43 euros. Con esos números, ¿cómo esperan que las empresas cobren las facturas que les debe el ayuntamiento? Porque gastar es una cosa, pero pagar es otra. Y así es fácil entender que tarden en pagar más del doble de lo que permite la ley según sus propios datos, como los datos de morosidad de los que dieron cuenta en el último pleno. Y es que con dinero ajeno se gasta con mucha alegría. Al fin y al cabo, eso es el socialismo y esos son sus presupuestos. Dicho esto, nosotros hemos presentado conjuntamente una enmienda técnica con Ciudadanos para solucionar unos problemas en la gestión de pagos que se están generando. La presentamos los dos portavoces que sí cobramos sueldo de este ayuntamiento en defensa de los derechos de los concejales que no cobran un sueldo de este ayuntamiento y, vista la receptividad a la propuesta que mostró el alcalde en la comisión informativa, esperamos que se admita y se incorpore a este punto para su votación. Por mi parte nada más, muchas gracias. Gracias. Portavoz de Podemos. Tampoco me voy a enredar mucho porque la verdad que en cuanto al proyecto de presupuestos lo ha explicado bastante bien el concejal de Hacienda, José Javier. Y con respecto al resto de argumentos, pues la verdad es que como son básicamente los de todos los plenos de presupuesto, pues al final es repetir lo mismo. En cuanto al proyecto de presupuesto sí que me gustaría destacar que efectivamente lo que se trata es de continuar en esta línea que se ha iniciado esta legislatura para intentar dar una respuesta a las necesidades de la ciudadanía y, por otro lado, también dar una respuesta a las necesidades que tiene nuestro municipio y las infraestructuras de mejora del campo. Ya se ha dicho que el presupuesto asciende a algo más de 24 millones de euros y de estos 24 millones de euros, más de 22 millones se corresponden con los gastos de funcionamiento normales de un ayuntamiento, es decir, personal municipal, mantenimiento de los servicios públicos municipales, como puede ser la financiación de los derechos sociales, la limpieza viaria, que se ha aumentado la partida para este año, la seguridad ciudadana, mantener las instalaciones, el suministro de servicios, el mantener los colegios, escuelas infantiles. Por tanto, pues el margen de maniobra es evidente que tampoco es que sea muchísimo como para poder atender todas las necesidades que tiene este municipio en cuanto al resto de capítulos, especialmente en cuanto a los de inversión. Ya nos gustaría a nosotros poder abarcarlo todo. Sí que continuamos con el compromiso de afianzar las políticas sociales, de mejorar los servicios públicos prioritarios, blindando el presupuesto a la Mancomunidad de Servicios Sociales o para la lucha contra la violencia de género, para la creación de empleo público y paralelamente pues seguimos haciendo inversiones. Claro que seguimos haciendo inversiones que son vitales y son muy necesarias. Aquí nadie trata de pagar una campaña electoral cuando de lo que se trata es de hacer inversiones vitales como el mejorar el asfaltado, mejorar el acerado, eliminar las barreras arquitectónicas, apostar por las zonas verdes, recuperar edificios, recuperar instalaciones deportivas, porque cada vez que nos acusan de hacer cosas y si hacemos cosas de estar financiando una campaña electoral, si no haces cosas también te acusas de que es que no haces nada. Pues no, evidentemente el compromiso de este equipo de gobierno es hacer cosas, es dentro de los recursos que tenemos y las competencias que tenemos, que evidentemente no son todas las que nos gustaría, pues hacer cosas y el invertir en mejorar
nuestro municipio, en mejorar las instalaciones, en mejorar la vida de la gente, que es básicamente nuestro objetivo. Y en cuanto al anexo de inversiones, ya se ha comentado básicamente cuál es la línea. La línea sigue siendo la misma, apostar por la mejora de barrios, seguir con el asfaltado, el acerado. Paralelamente también se están desarrollando otros proyectos y se han incluido los estudios previos a la ejecución de las obras en este anexo de inversiones, como ya se ha comentado, pues el kiosco del Vallejo, para luego poder sacar ese kiosco para que puedan estar la ciudadanía, el proyecto del carril bici, el de la pasarela de Río Henares, asfaltado, acerado. Todo esto además lo estamos haciendo paralelamente, diseñando estos proyectos para que podamos optar a los fondos de financiación y un claro ejemplo son los más de 700.000 euros que ya hemos conseguido que Mejorada del Campo pueda utilizar dentro del plan de recuperación europeo. Y sí, efectivamente también una apuesta clara por el medio ambiente, porque apostar por el medio ambiente es apostar por las cosas del comer, porque si no cuidamos lo que tenemos, pues evidentemente no vamos a poder seguir habitando este planeta. Es absurdo decir que apostar por el medio ambiente no es apostar por las cosas del comer. Claro que es apostar por las cosas del comer. Y es algo que creo que es unánime, no a nivel de Mejorada, sino a nivel europeo. El que las políticas han de ser consensuadas para que el crecimiento pueda ser sostenible. Y por eso se van a poner, entre otras cosas, paneles solares en los edificios municipales. Por un lado, por el beneficio medioambiental que esto supone, y por otro lado también porque eso permite liberar, por ejemplo, el gasto en luz o el gasto en el suministro eléctrico y poder destinar y seguir aumentando los recursos que se destinan para otras cosas, como pueden ser ayudas, como pueden ser becas, que ya las hay, se siguen manteniendo, becas al deporte, becas al comedor, sigue habiendo una apuesta clara por el empleo, bolsas de empleo público continuamente, así que se puede mejorar, pues sí, evidentemente, ojalá sigamos en la línea y sigamos mejorando, pero es clara la apuesta de este tipo de gobierno por mejorar y por apostar por todas estas cosas. Y respecto a lo demás, tampoco me voy a entretener mucho en cuanto al tema de los ingresos, el tema del informe de intervención, porque al final son siempre los mismos argumentos de que, bueno, pues básicamente vienen a generalizar aquí como si pareciera que nos hemos inventado los importes, cuando primero estos importes que se consignan en las partidas de ingresos son elaboradas por los técnicos de cada departamento implicado, y la intervención que hace algunas apreciaciones en concreto sobre 3 partidas de todas las que componen este presupuesto de ingresos, pues al final ella solo se puede tener en cuenta los históricos. Es decir, ya se ha explicado muchas veces, la media de los históricos, y no se pueden contemplar otras cuestiones que están fundamentadas, que son previsiones reales, y en la medida que sobrepasa esa media histórica, pues simplemente se tienen que estimar como una ajustada, pero es algo que se produce todos los ejercicios, y yo pues la verdad es que tampoco voy a seguir argumentando este tema, porque al final creo que la realidad nos avala. La realidad nos avala, aquí están los hechos. Todos los ejercicios con remanente de tesorería positivo, con ahorro neto positivo, con superávit, se cumple con el límite de deuda y además este ejercicio se cumple también el límite de gasto no financiero. Así que como creo que no hay mejor argumento que los hechos, pues sinceramente no voy a seguir rebatiendo argumentos torticeros que al final la propia realidad desmiente. Y creo que bueno, básicamente también quería haber contestado también al Partido Popular con respecto a la enmienda que han presentado el Partido Popular y Ciudadanos. Yo, para empezar, me falta un informe de viabilidad técnica, que no sé si existe o si se ha solicitado, pero por otro lado sí que me resulta muy llamativo que la única cuestión que aporta el Partido Popular en concreto, porque es verdad que Ciudadanos sí que nos hemos reunido con ellos, hicieron otra serie de propuestas que ya se les explicó su viabilidad, en este caso ya no políticas, sino más bien técnicas, pero en concreto el Partido Popular sí que me parece muy curioso la enmienda que nos presenta. Lo único que aporta a este presupuesto es que, no es que me parezca injusto, que lo sea,
que el resto de concejales que no cobran sueldo, la orden de prelación en el pago se adelante, pero es que además se adelanta por encima realmente para que se pague antes que los proveedores, porque el resto de prelación de pagos no se toca y antes estaban en el grupo 7 junto con el resto de los proveedores y ahora crea un nuevo grupo que es el 7 para que la indemnización para asistencia a pleno se pague antes que a los proveedores. Esa es la única que sinceramente no le veo para que eso en la práctica pueda suponer el objetivo que usted busca y por otro lado, pues la verdad es que me parece, no sé, llamativo el que la única aportación que hagan sea el que se adelante por delante de los proveedores las indemnizaciones a pleno, pero evidentemente me falta sobre todo esa viabilidad técnica y nada más. Gracias. Por el Grupo Socialista se reparten los tiempos en la parte más técnica del concejal de Hacienda y cierra el programa. Bueno, intentaré todo lo que pueda. Bueno, a Izquierda Unida, en cuanto al correo con las propuestas, lo hemos comentado alguna vez, o lo hemos comentado por lo menos yo. El problema es que, como no hemos metido mucho dentro del año, tampoco nosotros podíamos ofrecer un borrador fiable, porque, y aquí está la interventora para corroborarlo, durante el ejercicio se han hecho modificaciones todas las semanas. Entonces, ese es el problema. Yo no le puedo dar un documento fiable que cuando al mes tengamos la reunión haya cambiado totalmente. Entonces, ese ha sido el problema realmente. En cualquier caso, yo creo que las propuestas son independientes. Se pueden hacer propuestas independientemente del presupuesto, como ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos. El tema de tasa de bomberos, pues nada, tienes toda la razón y lo tengo pendiente de abordar. Lo que pasa es que te metes en el ejercicio y al final no encuentras el momento, pero sí que lo vamos a abordar, evidentemente, porque es un tema bastante importante. El tema de programas de empleo, nosotros tenemos programas de empleo, como lo he explicado, son subvencionados, pero nosotros como ayuntamiento hacemos aportaciones extras, es decir, la gente que entra con nosotros tiene una asignación por parte de la subvención, pero nosotros igualamos el sueldo a cualquier funcionario del ayuntamiento, ya sea peón, sea oficial o sea administrativo o el puesto en el que entre. Entonces, de ahí viene gran parte del aumento en capítulo 1. En becas de deportes, también comentar que no hay lista de espera. Todas las personas que se han acercado para hacer becas de deportes, que son gestionadas por servicios sociales, están ocupadas. Entonces, actualmente no tenemos información que haya lista de espera para deportes. ¿Habrá subida de impuestos? Bueno, pues nosotros no somos o no queremos ser agoreros, pero evidentemente en nuestro plan ahora mismo no está, porque nuestro plan tiene una viabilidad a corto, a medio y a largo plazo y de momento no se necesita subir impuestos. Que haya que subir impuestos o no, pues dependerá de muchos factores y es una cosa que en cualquier caso ni para este ejercicio ni para el que viene vendrá. Vendrá cuando tenga que venir, si tiene que venir. Entonces, lo de que no hay tiempo para hacer inspecciones, es que a mí, a ver, yo lo digo con todo el respeto del mundo. Cuando hablamos de ciertas cosas hay que tener cierto conocimiento. Entonces, que no hay tiempo para inspecciones, ustedes pueden haber hablado con algún funcionario y les haya dicho que los expedientes de inspección pueden durar hasta 6 meses, evidentemente, pero nosotros tenemos datos de hace muchísimos años en urbanismo donde sabemos, o por lo menos tenemos la intuición de que se están cometiendo o que se pueden haber cometido ciertas irregularidades. Entonces, para nosotros, o sea, para hacer un plan de inspección, primero tienes que estudiar toda la situación que tienes. En parte, los datos vienen de urbanismo que ya contamos con ellos para hacer las previsiones. Luego, después de eso, ya ves dónde tienes que ir o dónde no tienes que ir. Lo puedes hacer por sectores, por calles, de muchas maneras. Y hay expedientes que duran 6 meses, hasta 6 meses, pero hay expedientes que duran 1 mes o 2 meses. ¿Por qué? Porque sobre todo las empresas grandes son las que se urgen a sí mismas a regularizarse. Porque un expediente de inspección no solo afecta al ayuntamiento, porque lo multamos, sino a nivel de la agencia tributaria. Entonces, estas cosas hay que hablarlas con mucho cuidado cuando se dice que no hay tiempo para hacer inspecciones. Las tasas de alcantarillado, las multas, las sanciones, el radar, todo esto, como bien ha señalado Beatriz, evidentemente vienen con informes de los técnicos basados en los derechos reconocidos del año pasado. Los derechos reconocidos, para que todos nos entendamos, son cosas que ya hemos hecho liquidación, es decir, que la gente nos tiene que pagar. Otra cosa, como bien han dicho ustedes, es que nos paguen, pero evidentemente la guerra de Ucrania ocurre para todos.
El COVID ocurre para todos y todas las cosas que están pasando últimamente ocurren para todos. Todos los pasamos, yo el primero y luego todos los vecinos, evidentemente. Entonces, si la gente paga mal o no puede pagar, nosotros tenemos muchos mecanismos aparte porque hacemos fraccionamientos, aplazamientos de deuda, todo lo que sea, pero el caso es que al final no nos llega el dinero que nos tiene que llegar y que tenemos presupuestado y que vamos a cobrar. Pero porque las familias no tienen, ahora mismo, sobre todo muchas familias no tienen recursos para poder hacer frente a muchas de las liquidaciones que les expiden del ayuntamiento. Estamos hablando pues, de IBI, de basuras o de cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Entonces, evidentemente, si nosotros no tenemos caja, no podemos pagar a proveedores. Ese es un problema básico. Repito, las tasas, multas, sanciones, radar, sobre todo el tema del departamento de sanciones, radar y todo demás, se ha hecho con datos y se ha hecho la estimación a la baja, pero a la baja. Porque el año pasado tenemos más derechos reconocidos de los que hemos puesto en muchas de las aplicaciones presupuestarias de ingresos. El techo de gasto no financiero, no lo cumplimos, sí lo cumplimos. Simplemente, lo he explicado en el punto anterior. Estimaciones de ingresos, ICIO, multas, sanciones, licencias, me vuelvo a repetir lo mismo. En cuanto a la parte de urbanismo, tenemos datos, no de ahora, de hace muchísimos años, que como os he dicho, llevamos casi una década sin poder hacer inspecciones por falta de personal, no porque no las queramos hacer. Y esto no es una cosa con afán recaudatorio, es una cuestión de regularizar a las empresas. Lo que no puede ser es que tú estés pagando tus impuestos y la empresa de al lado no pague nada. ¿Por qué? Porque al final eso lleva a que la gente se indigne, con toda la razón del mundo. Hay que regularizar a las empresas y hay que hacerlo y es un trabajo que vamos a hacer. Y para eso tenemos el programa de inspección tributaria de disciplina urbanística, que ya he comentado la relación que tienen entre ellos. Bueno, también se ha comentado el tema de los ingresos. Solo se han comentado los ingresos que ha habido a la baja con respecto a la ejercicio anterior, pero ha habido otros, como estoy comentando, que se han aumentado. Solo se habla de los que se han estimado mal para la baja, pero para la alza no. Es decir, hay muchos ingresos que se han superado las estimaciones y en base a ellos hacemos las subidas. Repasen los datos, por favor. Vaya a terminar, por favor. Deuda de dudoso cobro. Esto es otro tema que es que yo aquí no lo he entendido muy bien. Usted, como bien ha dicho, el 25% 2 años atrás y luego el 50% a partir de hasta 2019. Y a partir de 2019 ya no se tiene en cuenta nada. Claro, es así se calcula el remanente de tesorería y las deudas que tiene pendientes el Ayuntamiento de Córdoba. O sea, es que no sé, los 18 millones ya, claro, se dan de todo el histórico. Nosotros tenemos histórico, evidentemente, pero tenemos en nuestra base de datos, pero eso no significa nada. Nosotros no lo incluimos en el presupuesto. No, porque a la hora de contabilizar el remanente de tesorería, eso no se tiene en cuenta, como usted ha dicho. O sea, no se tiene en cuenta, claro. Pero entonces, es que por eso te digo que no lo he entendido. O sea, no he entendido lo de los 18 millones, que si vamos a tener datos de un siglo atrás, sí, los podemos tener, pero no se tienen en cuenta. Es lo importante. Por eso no tienen que aparecer. ¿Eh? Porque por eso no tienen que aparecer, porque no se van a tener en no, cuenta. Bueno, pero eso lo dice usted. A lo mejor es que tenemos que custodiar datos hasta cierto Es punto. que no estoy en mi turno de intervención. Si ahora me Vale, pues ahora usted habla. Inspección tributaria, otra vez, no me vuelvo a repetir lo mismo. El tema de los créditos, por Dios santísimo, yo no sé, yo tengo hipoteca, o sea, yo tengo hipoteca, tengo créditos, yo creo que todo el mundo, para poder comprarse un piso, para poder comprarse un coche, para poder comprarse cualquier cosa, necesita pedir un crédito, se necesita financiar, pues como tal, no, y con mucha más razón el ayuntamiento. O sea, este ayuntamiento y todos los ayuntamientos de España. Hay algunos, muchos y muchos muy cercanos, que lo tengo que repetir constantemente, que tienen deudas muy altas, por encima de su presupuesto. Claro, y luego así sacan 19 concejales de 20, ¿no? Claro, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Vale, entonces no digo más ahí. Entonces nosotros, lo importante, es lo que realmente tendrían que resaltar ustedes, es si tenemos deuda o no, no. Si la podemos pagar o no. Eso es lo importante. Y por eso hacemos un aplazamiento, una moratoria hasta el año 2023. Porque en el 2023 se habrán liquidado otras deudas que vienen del pasado. El caso es no aumentar el volumen de deuda año tras año. Eso es lo que se intenta hacer, evidentemente. Y en cuanto al tema de financiarse, o sea, me vuelvo a repetir, para hacer inversiones nosotros tenemos que pedir dinero. Nosotros no tenemos con recursos propios para hacer inversiones, pero ni nosotros ni el Estado, que se endeuda, emite deuda y se financia a través del Banco Europeo de quien sea, como todo el mundo. O sea, no sé qué problema hay con el endeudamiento. Creo que queda muy bien decirlo, pero la realidad es que cualquier persona que lo piense 2 segundos va a decir no tiene ni pie ni cabeza.
Bueno, por terminar, para el PP también, o sea, han aumentado también los derechos reconocidos de ingresos, de muchos ingresos, como decía antes, evidentemente. Claro, o sea, hay estimaciones que salen mal y estimaciones que salen bien. Y la interventora, que siempre la mencionan ustedes, pues sobre todo cuando les interesa, la interventora se tiene que basar en datos objetivos. Es decir, la interventora no puede hablar de cosas sobre las que no tiene documentación. Ese es el problema. Sobre lo que a lo mejor el equipo de gobierno tiene información de cosas que van a aparecer o que van a venir, como por ejemplo los 718.000 euros que han venido de la subvención europea, sobre eso no puede hablar la interventora hasta que no tenga un documento fehaciente. La semana pasada hicimos una modificación para reconocer esos 718.000 euros de la subvención, por ejemplo. Y como eso, muchas otras cosas. El tema de la morosidad, otra vez. La morosidad depende de los ingresos que reciba el ayuntamiento. Si la coyuntura económica es mala, la situación económica del ayuntamiento es mala. Es así. Punto. Esto es la economía. Y aquí hay alguno que sabe de economía más que yo, seguro. Y la deuda del PIB, por terminar. Es que no se habla, si se habla de todo. Y se habla de la deuda del PIB que tiene la Comunidad de Madrid con nosotros, que creo que ya, es que ni lo sé, pero creo que ya va por 9 millones de euros. Si la Comunidad de Madrid nos hubiese pagado esos 9 millones de euros que nos corresponden, que no es un regalo, pues a lo mejor no tendríamos que habernos endeudado tanto como nos hemos endeudado, de manera tan catastrófica como dicen ustedes. Entonces vamos a hablar de todo. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, concejal. No sé si van a pedir algún turno. Sí. Bien, venga, pues casi mejor el Grupo Socialista para no extenderse más. Abrimos otro turno un segundo turno, mejor dicho, y ya la intervención que tenía pensado hacer el Grupo Socialista la al final, pero que ya luego ha hecho de manera extensible Así no puedo contestar, ¿no? Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, sí, me dice el concejal de Hacienda que no se ha podido reunir con nosotros porque no podía ofrecer un documento fiable. ¿Este no es? No, he dicho que no se podía enviar un documento fiable, pero la reunión os invité yo a vosotros. No, a nosotros a una reunión no nos Os invitó. invité Nos invitó a mandarle un correo. Vamos a hacer un debate. A enviar un correo. En ningún momento se habló de ninguna reunión. A que no tiene contestación. Me sorprende. De todas maneras, sí me gustaría preguntar cuántas propuestas de ciudadanos han aceptado en el presupuesto, que son los únicos con los que se han reunido. Pues hay varias que ya estaban incluidas y hay otras que se preverán para el futuro. Luego también hablan de que los programas de empleo, bueno, hay programas de empleo, claro, fondos europeos, si todos lo conocemos, aquí que se paga una pequeña diferencia para igualar el salario, que me parece muy bien, claro. Pero no son planes de empleo municipales. Es una competencia impropia, ¿no? No es una competencia impropia, puede decir usted lo que quiera, no es una competencia impropia porque muchos ayuntamientos hacen planes de empleo municipales, entonces no creo que todo el mundo esté equivocado, menos nosotros. También dicen que no hay lista de espera para becas de deporte. ¿Dónde se publicitan? Porque nosotros cuando nos dan los papeles para apuntar a cualquiera de nuestros hijos a una actividad, no viene el baremo de las becas para ver si alguien puede acceder a ella. Y eso se debería de negociar con los clubes y que los clubes explicaran a los usuarios el tipo de becas que tienen disponibles y la cuantía de la beca para ver si pueden optar a ella o no optar a ella. El desconocimiento pues nos lleva a este tipo de cosas a las familias, porque si no lo conoces, pues no puedes. Y lo último, pues lleva usted razón, que apostar por el medio ambiente es apostar por las cosas del comer, pero en cuestión de prioridades, yo entiendo lo que usted dice, pero se lo podríamos decir a las familias que hoy no pueden poner ni un triste ventilador, que hay que apostar por las renovables, sí, claro. O al que no puede poner la calefacción en invierno, que hay que apostar por las renovables. Claro, yo soy la primera que quiero apostar por las renovables. A largo plazo se llegará, pero a corto plazo lo que importa son las cosas de comer y lo que nos importa y nos debería importar a todos es que nuestros vecinos tienen la mesa puesta para poder comer y darle de comer a sus hijos. Eso es lo que nos debería importar en primer plazo. Y me pueden decir que es populismo, me pueden decir lo que quieran, pero eso, las cosas materiales son las cosas que deberían importarnos a las haciendas locales, que somos las más cercanas a los ciudadanos. Y para mí, principalmente, esa es mi apuesta. Nada más, gracias. Gracias. Portavoz de Vox. Bueno, a mí me ha hecho referencia al concejal referente a la subida de impuestos, que ha dicho que no tienen previsto una subida de impuestos de este año ni el que viene. Yo le tomo la palabra y lo tendremos en cuenta. Nosotros decimos de que prevíamos una subida de impuestos porque ustedes pasan de las tasas de estos ingresos de 5 millones a 6 millones, algo más de 1.100.000 euros. Ese dinero tiene que salir de algún sitio, como vuelvo a decir, sale del bolsillo de los mejoreños. Entendemos de que lo van a recaudar a través de impuestos,
o tasas, como ustedes lo quieran llamar. Pero aparte, luego, pues de la campaña de radar que tienen pensado recaudar 460.000 euros, que me parece una barbaridad, pero oye, quien se salte la ley, pues que tenga que pagar lo que tenga que pagar. Para eso hay unas normas y hay que cumplirlas. Referente a eso y nada más. Muchas gracias. Gracias. Portavoz de Ciudadanos. Gracias. Bueno, yo voy a hacer unas pequeñas puntualizaciones nada más. El préstamo no es para pagar la campaña electoral de PSOE y Podemos. No. Por eso, cada vez que se hace algo, 3 días después recibimos un folletito donde pone hemos asfaltado, porque se pone en el mono de trabajo y asfaltan ustedes. Hemos asfaltado la calle Miguel Hernández. Hemos hecho no sé qué, folletos de Podemos y PSOE, no folletos del ayuntamiento ha gestionado con los recursos de los mejores, no, folletos de Podemos y PSOE. Esos trabajos que se están realizando se realizan gracias a ese crédito. Luego entonces este crédito paga la campaña electoral de PSOE y Podemos, guste o no. Luego dicen que referente a las estimaciones que hace la interventora, que ustedes saben que puede ser una realidad, de lo de... No, ha dicho referente a las estimaciones que son una realidad, que ahí están, que tienen ustedes remanente de tesorería, superávit, no sé qué, que es una realidad. Pues no han dado ni una las estimaciones, ni una, ¿eh? O sea, si se mira la ejecución del presupuesto con lo que dijo la interventora, no han dado ustedes ni una. Las becas de deporte, hasta donde yo tengo entendido, hay clubs que cogen a niños los cuales no pagan cuota, pero esa cuota la soporta el club, es decir, no recibe el club nada, ¿vale? La soporta el club, eso es donde yo tengo entendido, ¿vale? Referente a lo de los plazos, de las sanciones que van a salir de estas inspecciones y demás, que dice que es muy arriesgado hablar de plazos y más, me voy a quedar ahí. Y el año que viene, si está usted aquí, se lo voy a recordar. Si no estoy yo, no se preocupe, que también se lo voy a recordar, ¿vale? Deudas pendientes de cobrar. Es que, claro, es que el COVID nos ha afectado a todos. Es que, claro, a todos, ya le digo, nos ha afectado a todos. Es que la guerra de Ucrania es igual para todos y nos ha afectado a todos en el mismo nivel, claro. Si nadie dice lo contrario, pero es que el COVID no está desde 1980. Y la actual guerra de Ucrania tampoco es de 1980, ya es desde mucho antes. Referente a la duda que tenía de que no entiende el por qué, si no aporta, pues simplemente por eso, porque como esos datos no aportan nada, creo que no son datos necesarios para meter en ese documento tan extenso que ya es el documento de presupuestos. No aportan, vamos a quitarlos. O sea, va a llegar un momento en el que independientemente que no aporte nada, los años siguen pasando, ahí sigue estando, entiendo que desde 1980, quiero pensar, porque es desde donde se empezaron a recoger datos aproximadamente, y va a llegar un momento, lo que le he dicho, que estemos en 2080 y tengamos un siglo de deuda. Pues nada, pues a lo mejor tenemos 255 folios con deuda pendiente de dudoso cobro. Nada, por eso se lo he dicho, simplemente porque no aporta nada. No he dicho en ningún momento que no se esté calculando bien el remanente de tesorería ni nada por el estilo. Nosotros nos basamos, todas las cosas que le decimos, sobre todo en tema de estimación y demás, nos basamos en informes de intervención, ¿vale? Para eso están esos informes, para eso se adjunta la documentación, para que lo leamos y lo tengamos en cuenta. ¿Que algunos quieren tener en cuenta esos informes? Perfecto, que otros no, hay apenas. Nosotros los vamos a tener en cuenta. Y por último, referente, vuelvo otra vez al préstamo que dicen ustedes, es que yo me compro un piso y me hipoteco. Bueno, suerte el que se lo pueda comprar hoy por hoy, pero me compro un piso y me hipoteco. Yo también me compro un piso y también me hipotequé. ¿Y sabe lo que hice? Lo consulté con la que actualmente es mi expareja y llegamos a un consenso, hicimos el gasto y nos hipotecamos porque estábamos de acuerdo los dos, pero ustedes han hipotecado estando de acuerdo, ustedes, y no han tenido en cuenta esta parte que también representamos a vecinos. Y si quiere le digo qué parte de vecinos representamos. Entonces, no pueden ustedes hipotecarnos a todos con su criterio, que es lo que les he echado en cara y lo que les voy a echar en cara constantemente. Tienen que tener en cuenta la opinión de todos. Vamos a pedir un préstamo. ¿Qué decides? ¿Qué aportas? ¿Qué no aportas? Y ya está. Y voy a contestar a Monse, ni una de las aportaciones, hija. Ni una. Muchas gracias. Gracias. Portavoz del partido. Bueno, en primer lugar, viven completamente ajenos a la realidad. Hasta el punto de que lo que más nos ha llamado la atención y nos parece más grave es que cuestionen los informes del órgano que legalmente tiene encomendada la función de fiscalizar las cuentas de este ayuntamiento. Hasta ese punto. A pesar de que esos informes de intervención
no yerran ni una sola de las advertencias que hacían. Había advertencias a principios de año diciendo va a pasar esto y cuando finaliza el año y se hace la comprobación, se ve que una detrás de otra se cumplen todas. Y a pesar de todo, ustedes tienen la soberbia de cuestionarlo y de decir que eso es mentira, que se ha equivocado y que ustedes saben más. No cuentan con los recursos que tiene este ayuntamiento, sino que gastan más de lo que tiene. Y eso se lo digo sobre todo a la portavoz de Podemos, y se lo explico. Un presupuesto tiene dos partes. Una, la previsión de ingresos, y otra, la autorización de gasto. Para poder gastar hay un límite, que es el tope de lo que se autoriza, pero la parte de ingresos es simplemente una previsión, que se puede dar o no. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Para poder autorizar cada vez más gasto, aunque luego no haya dinero real para pagarlo, lo que hacen es inflar las previsiones de ingresos diciendo que recaudarán mucho más de lo que realmente se recauda. Y ahí están los datos, lo pueden comprobar, tienen las ejecuciones presupuestarias, que es después de que ustedes han presupuestado que va a pasar X, cuando viene la ejecución le dicen lo que realmente ha pasado y lo pueden comprobar si quieren. Dice la portavoz de Podemos también que el presupuesto del ayuntamiento es para pagar gastos normales del ayuntamiento. Hombre, normal, ¿para qué quieren que sea? ¿Para financiar a Podemos o para financiar a PSOE directamente? Pues, hombre, directamente no lo van a poder hacer porque no es legal. Lo que sí que le digo y le repito de mi primera intervención, en 2016, que fue el primer año de Jorge Capa como alcalde, esos gastos normales del ayuntamiento fueron 16 millones de euros y ahora sostienen que esos gastos normales del ayuntamiento van a ser 24 millones. Quizá sobre eso es sobre lo que deberían reflexionar, pero repito, gastar dinero ajeno es muy fácil porque no pagan ustedes, paga el contribuyente. Referente a lo del préstamo. ¿Pedir un préstamo per se está mal? Evidentemente no. Lo que se les echa en cara no es que pidan un préstamo, sino que lo piden sin contar con nadie, lo piden para pagar su campaña electoral y lo piden cuando no van a pagar ni un céntimo, porque hasta después de las elecciones no se va a empezar a pagar este préstamo. El concejal de Hacienda ha tenido incluso los arrestos de decir que cuando se terminen de pagar deudas del pasado habrá más disponibilidad de dinero para pagar el nuevo préstamo. Y yo le repito, esas deudas del pasado se terminaban de pagar antes de que finalizara este mandato en 2023 y ustedes han prorrogado 7 años más esas deudas para tener 2,5 millones de euros más que gastar de aquí a las elecciones. Lo aplazan para no pagarlo y piden un préstamo para no pagarlo también. Por tanto, cuando estamos hablando de préstamos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, no el que para que ustedes quieran hacer la obra, la campaña electoral. Y por último, en cuanto a la enmienda, a la portavoz de Podemos, que es la que se ha referido a ella. Lo que nosotros hemos planteado es, señora portavoz, que su sueldo que se paga con el nivel 2 de prioridad de gasto y el sueldo de su compañera que se paga con el nivel 7. Eso es lo que estamos proponiendo, que sea nivel 7. No estamos pidiendo un privilegio. Su sueldo se paga con el 2. Yo también. El de los concejales que no tienen dedicación, hemos propuesto que sea nivel 7. Eso es todo el privilegio que se reclama. Nada más. Gracias. Portavoz de Podemos. A ver, bueno, voy a empezar, como es el último en hablar, voy a empezar con usted, pero vamos, iré con el resto. A ver, primero aclararle, también le voy a aclarar, que yo lo que he dicho es que de los 24 millones, más de 22 se correspondían a gastos de funcionamiento. Porque yo he dicho, no he dicho que evidentemente el presupuesto de este ayuntamiento es para dar respuesta a las necesidades, a los servicios públicos que necesitamos dar desde el ayuntamiento, que no creo que no lo había entendido lo que yo he dicho. En cuanto a los informes de intervención, evidentemente nadie ha cuestionado en ningún momento los informes de intervención. Solo hemos dicho que intervención tiene que hacer unos cálculos, que tiene que, en función de esos cálculos, elabora los informes, pero el equipo de gobierno, además de esos cálculos históricos que maneja intervención, tiene otra serie de datos. Es lo único que se ha dicho aquí. Nadie está cuestionando para nada. Al revés, yo creo que con Isabel trabajamos estupendamente y nadie cuestiona para nada los informes de intervención. Y repito, es que la realidad avala que esto que estoy diciendo es cierto. Superávit, remanente de tesorería positivo, ahorro neto positivo, es que al final la realidad casi por su propio peso, por muy agoreros que quieran ser ustedes. Vale, con respecto al tema este, pues yo insisto
Insisto, y creo que apostar por el medio ambiente es apostar por las cosas del comer, entre otras cosas, porque si por ejemplo se ponen paneles en edificios públicos municipales y se pone en marcha una comunidad energética, por un lado beneficias al medio ambiente, por otro lado puedes dar energía a familias vulnerables y lo que te ahorras en luz, destinarlo ayuda a los que no pueden, a los vecinos y vecinas que no puedan llenar la nevera. Y eso es lo que se puede hacer, políticas eficientes, y eso es lo que quiere hacer este equipo de gobierno. Y con respecto a lo que ha dicho Ciudadanos, pues yo la verdad es que lamento mucho que no le gusten los folletos de PSOE y de Podemos, pero bueno, al final las prioridades políticas, evidentemente, las decidimos PSOE y Podemos, le guste a usted o no. Igual tenemos que asumir nuestros errores, pues los aciertos políticos pues también son de PSOE y Podemos, le gusta a usted o no. Así que pues, nada más que añadir. Gracias. Cierra el portavoz socialista. Bueno, pues ya me tocaba. La verdad es que estoy un poco sorprendido porque parece algo menos que un poco vergonzoso, ¿no?, en los términos que se está adoptando este pleno. Al final, un presupuesto es la norma básica por la que nos vamos a regir durante un año, durante 2 si son prorrogados, en el cual se deciden muchas cosas. Y me parece vergonzoso, digo en este caso, por parte de la oposición, como se ha tratado, exclusivamente quieren tratarlo como un tema económico, olvidando totalmente a los vecinos y los servicios que ellos requieren. Económicos, sí. Entiendo que la dupla de oro del New Team, que nos han hecho este pedazo de intervención respecto a lo que es los créditos, los préstamos y pagarlo o no, pues habrán sentado precedente y habrán sentado cátedras y le hayan dicho a la señorita Villacís y a Almeida que Madrid, por lo que se ve en España, es la que más endeudada está, el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, estas aportaciones que tan buenamente hacen el Ayuntamiento de Mejora, entiendo que las habrán llevado a sus partidos y se lo habrán comentado a Villacís y Almeida, pues que no gasten tanto, porque los ciudadanos, pues lógicamente, no necesitan nada. Nosotros seguimos en nuestra línea. Como verán, este es, vamos a decirlo, el tercer capítulo, el cuarto, de uno que comenzó hace ya mucho tiempo, que era el plan del nuevo modelo de ciudad que queríamos para nuestros ciudadanos y que aunque ustedes llevan 3 años, lógicamente, criticando ese nuevo modelo de ciudad en el cual no quieren que se incluyan y que los ciudadanos no lo tengan, aunque en otros municipios sí, como ya le dije en su momento el año pasado al portavoz del Partido Popular, como es Torrejón. Para Torrejón vale, pero para Mejora no. Para los torrejoneros sí vale, pero para los mejoreños no. El poder tener aceras anchas, el que todos los ciudadanos puedan ir de un lado a otro. Para los de Torrejón sí, pero para nosotros no. Pues sí, los mejoreños se lo merecen y se los estamos dando. Esto comenzó, como bien digo, ustedes han dicho que el alcalde nada más ha hecho gastar durante 11 años, o sea, perdón, durante 8 años. El alcalde lo que ha hecho ha sido gastar 11 millones de euros para sus ciudadanos y que todo ciudadano se sienta cómodo en esta ciudad y pueda, bueno, pues no haya desigualdad, como ustedes dicen, y cualquier ciudadano desde aquí a un punto al otro de la ciudad puedan ir sin tener que ser dependiente de nadie. Eso es lo que no les gusta ver. Y eso es lo que ustedes dicen que es electoralista. Electoralista fuese si solo se hiciesen los últimos 6 meses. Yo entiendo, y en este caso digo el Partido Popular, porque en este caso Ciudadanos no ha gobernado y esperemos que no lo haga, pero en este caso el Partido Popular sí, gobernó 4 años y lo hicieron también, que solo fueron 4 años, es decir, y entiendo que no hayan hecho absolutamente nada, pero es que un proyecto como los que estamos haciendo no es en 6 meses y se realiza, se tardan 4 o 5 años desde que se piensa y se ejecuta hasta que se termina. Entiendo que, vuelvo a repetir, no lo sepan porque no hicieron nada durante esos 4 años, por lo cual no hicieron ni un simple proyecto. Pero no pasa nada. Ya han llegado los socialistas, esos que tienen rabo y cuernos, a solucionar esos problemas para la ciudadanía. Social, que es lo que me gusta, tratarlo a mí como unos presupuestos sociales. No he oído nada respecto, por ejemplo, a los colegios públicos. Los colegios públicos son de la Comunidad de Madrid y que seguimos nosotros, el Ayuntamiento de Mejora del Campo, poniendo más de 100.000 euros todos los años para poder mantenerlos, porque en este caso su presidenta tampoco lo hace. No han dicho nada del casi 1 millón de euros del gasto en servicios sociales que tenemos y que seguimos lógicamente potenciando las becas comedor, potenciando lógicamente los catering, material escolar. De eso no decimos nada, solo decimos de los gastos. Pues tengo que decirles una cosa. Seguiremos gastando dentro de lo que podamos para, lógicamente, facilitar a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas una mejor vida dentro de las posibilidades de este ayuntamiento. Tiene relaños, vuelvo a decir, que la dupla de oro del New Team, y digo la dupla de oro porque son los que están gobernando ustedes en Madrid. Cuando ustedes gobiernan en Madrid
Y sale Almeida bailando un chotis con Villacís y diciendo lo bonito que han dejado la pradera de San Isidro, no les oigo criticar que digan ustedes, oye, ¿cómo está diciendo eso Villacís? Nosotros no es que vendamos una gestión, mostramos a la gente lo que se ha hecho, les guste o no. ¿Ustedes tienen representación? Sí, pero es que nosotros tenemos más representación de ciudadanos que decidieron un proyecto, en este caso socialista, y de Podemos para llevar a la ciudad adelante. ¿Les guste o no? ¿Es así? Ah, no. Ah, no. Que Podemos no decidieron. Que No, Podemos bueno, decidieron. sí, no, si junta ustedes los votos y si lógicamente nos hubiésemos juntado todos, pues todos representaríamos y haríamos. Pero en este caso la mayoría de ciudadanos, simplemente porque metieron más votos a Podemos y al Partido Socialista. No, que a Podemos no. Bueno, venga, por favor, mejoremos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver, no pasa nada. Podemos también, sumando, pero bueno, debe ser que las coaliciones solo valen, vuelvo a repetir, en el Ayuntamiento de Madrid, solo valen en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, de las que ustedes también gobernaron, y volvemos a lo mismo, nos han dejado esa herencia, eso sí que es una herencia, de 9 millones de euros que no han pagado a los mejoreños. Eso podía reclamárselo usted a su presidenta, a ver si ya por fin nos la dan, porque llevan 8 años esperando a los mejoreños para poder realizar ese tipo de obras necesarias para los mejoreños. No para los socialistas, no para el alcalde, no para mí ni para nadie, para los mejoreños. Haga usted el favor en una de esas, bueno, pues reuniones que tengan ustedes, a ver si se acuerdan un poquito de los mejoreños. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Trabajar por y para los mejoreños. Y veo que no lo están haciendo, porque en los sitios donde pueden hacerlo, como ha sido cuando han estado ustedes gobernando los otros en la Comunidad de Madrid, no han defendido a los mejoreños. Por otro lado, tengo que decir que no voy a hablar de más inversiones porque ya lo ha comentado el concejal, pero aquí ustedes es como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Nos hemos tirado 3 años diciendo que es que cómo está el municipio de basura, cómo está el municipio de mal cuidado, cómo están las aceras, cómo está el asfaltado, cómo está todo, que no se puede ir. Resulta que hacemos un proyecto, nos gastamos más o menos entre el plan de asfaltado y reposiciones alrededor de 200, 300.000 euros. También les parece mal, también lo han criticado, que ahora cogamos y nos queramos gastar 300.000 euros en solucionarlo. En pedir un préstamo, como ustedes bien dicen, 7 millones de euros para reformar barrios completos, barrios cuidados que no habían sido reformados nunca en la historia de Mejora del Campo. Hablamos de barrios de 40 años, 50 años, con lo cual ni viandantes ni personas con especial sensibilidad, como pueden ser discapacitados, podían hacer uso de simplemente una acera. Nosotros lo llevamos a cabo y tampoco les gusta. Es decir, por lo cual, como comprenderán, pues tampoco son muy de fiar en sus pretensiones, porque 2 meses antes dicen que hay que hacerlo y cuando queremos hacerlo es que somos electoralistas. Pues nada, simplemente somos socialistas y somos de izquierdas. Entonces llevamos a nuestros ciudadanos, lógicamente, servicios para que puedan disfrutarlo. Por otro lado, no voy a entrarle porque lo podría comentar y la concejala de Deportes respecto a las becas. Hay que decir que todos los demaniales tienen un 3%, por lo que ha comentado Ciudadanos, tiene un 3% de ese demanial que va destinado precisamente a las becas para personas que no pueden. Ya, pero díganlo todo, no sesguen la verdad, porque eso, lo que pasa, contamos lo que queremos, pero no lo que se hace. ¿Por qué? Porque no les interesa. Pero bueno, no pasa nada. Y ya para finalizar, si me lo permite, alcalde, voy a comentar respecto, como ya lo han anunciado, bueno, pues ya aquí está la enmienda que ha presentado el Partido Popular. Me parece ya esto sí que es vergonzoso, a más no poder. Digo Partido Popular porque la presentó usted, aunque luego, lógicamente, a Ciudadanos, que les gusta más una enmienda y una moción con una tiza, pues se han sumado como es lógico. Y lo esperaban, y la dupla de oro en mi opinión. Pero digo vergonzoso por una sencilla razón. Porque ustedes lo que reclaman aquí, para que lo entiendan los ciudadanos, hay concejales que tienen liberación completa, es decir, solo se dedican al ayuntamiento, concejales que tienen media liberación, es decir, se dedican con responsabilidades al ayuntamiento, o como es en el caso de los 2 portavoces de la dupla de oro, no tienen ninguna responsabilidad, nada más que, bueno, intentar fiscalizar lo que hace el equipo de gobierno sin que nadie les fiscalice a ellos su tiempo o lo que desempeñan. Porque los otros concejales sí que están en una concejalía y se ve si están o no están. Ustedes estarán o no estarán, lo dirán los vecinos, si estarán o no estarán. Y luego las asistencias a plenos. Asistencia a plenos, como su nombre dice, es asistencia a plenos. Es decir, la gente tiene otros emolumentos que lógicamente es por su trabajo o por una pensión. Vuelven a incidir o intentar engañar a la gente diciendo como que esto es una decisión del equipo de gobierno. Esto es una decisión técnica, que ustedes, tanto que dicen que nosotros no hacemos caso a la interventora, pues aplíquense el cuento y no sé ni por qué ustedes han presentado esto, porque la interventora dice que no se puede. No, estoy hablando yo no le he interrumpido. Como verán, soy
buenecito y no he interrumpido a nadie en todas. Así que les pido por favor que no me interrumpan a mí. Entonces, hagan ustedes caso a esa interventora que dice que no se puede realizar. Pero no obstante, hay que explicar lo que es la asistencia a plenos. Es asistencia a plenos. Y la asistencia a plenos, ustedes vienen y reciben un dinero por venir. Pero tengo que decir que aquí hay una concejala dentro del equipo de gobierno que tiene esa condición, con responsabilidades de gobierno. Con lo cual, eso que dicen ustedes que puede generar, o que pueda entenderse como que nosotros hemos intentado realizar algo en contra de la oposición, tenemos una concejala que lleva 2 concejalías y que cobra asistencia a pleno. Y tiene responsabilidades políticas, con lo cual es para todos, para el gobierno y para la oposición. Y 3 concejales con media liberación cobrando lo mismo que cobra usted. Bueno, un poquito más. Pues mire, les voy a decir lo que va a cobrar para que se... No, un poquito más. Porque 50 euros más, pero se lo voy a decir a los ciudadanos lo que cobran ustedes. Ustedes cobran 26.462 euros. Y ahora ya, pues vamos a decir lo que ha hecho usted. Ya no digo, en este caso, Ciudadanos, porque Ciudadanos sí que nos tiene acostumbrados a, lógicamente, a traer mociones, que es realmente lo que ellos llevaban en su programa electoral, que intentan, lógicamente, que se lleve a cabo. Pero voy a decir lo que hace usted. En el último año usted ha presentado 3 mociones. 3. Que es lo único que ha hecho usted, ¿vale? Si cogemos, y usted que ha cobrado en el último año 26.000 euros y ha presentado 3 mociones, pues ya que los ciudadanos echen las cuentas lo que le sale cada moción, de lo que cobra usted como portavoz, ¿vale? Si quieren nos vamos a toda la legislatura. Ya ha presentado 10. Entonces yo no he echado la cuenta de lo que ha cobrado usted en 3, pero si cobra 20 y tantos mil euros, puede estar en torno a los 80.000 euros. Con lo cual, a 8.000 euros por moción, está bien pagado el ayuntamiento. Mejor incluso que estar gobernado. Ya se lo digo yo, porque estar gobernado tiene que venir todos los días a trabajar. En la oposición, a lo mejor, como no hay control a nadie, yo no sé si viene usted o no viene. Pero no obstante, lo más vergonzoso de todo esto, esté ustedes de acuerdo o no, y digo ustedes, a la dupla de oro que ha presentado esta enmienda, podrían haber presentado una enmienda a la totalidad, por ejemplo, del presupuesto, para alabar un poco, decir, bueno, hemos trabajado, hemos mirado el presupuesto, no nos ha gustado y por lo menos lo enmendamos entero. Es que ni eso, ni un folio han presentado para enmendar toda la totalidad del presupuesto. Ni eso, no. ¿Para qué? No hace que nos cansemos. Voy a terminar, de verdad, porque los ciudadanos sabrán lo que se está haciendo, cómo se está haciendo. Ellos son los que juzgarán al final si lo hacemos mal, bien o regular y lo que hace la oposición o no. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Para el próximo presupuesto, si es verdad que no están de acuerdo, que me parece bien, porque no tienen por qué estar de acuerdo, pues trabajen un poquito y por lo menos presenten algo más. No solo una enmienda en la cual suponga que los concejales cobren o no cobren. Por ende, lógicamente, no voy a añadir más y los ciudadanos, lógicamente, juzgarán tanto al gobierno como a la oposición los hechos que realizamos cada uno. Nada más. Gracias. Venga, pues pasamos entonces a la votación. Perdón. Tiene un minuto y como he sido flexible en todas las elecciones, le voy a hacer 3 minutos, ¿de acuerdo? Vale, lo único que quería decir es que me parece vergonzosa y lamentable la intervención del portavoz del Partido Socialista, en la que se dedica a las descalificaciones personales. ¿En qué momento le he descalificado? En la que se dedica a las descalificaciones personales y a la ¿En falsedad. qué momento? No me mande usted callar, se lo dije otra vez. El minuto, permítanme que sea el minuto íntegro. Sí, pero le pregunto que dónde. Se dedica a las descalificaciones, a cuestionar el papel de la oposición en completo. Y luego personalmente atacarme a mí como si la única función que tuviera la oposición fuera la de presentar las mociones que ustedes han limitado a una al mes porque consideran que no es tan importante. La función de la oposición va mucho más allá de eso. Y en cuanto a la falsedad, usted está argumentando que hay discrepancias por parte de intervención y que esto no es posible y tal y cual. Y yo le comenté en la comisión informativa que esto era perfectamente viable, por tanto lo que usted está diciendo es simple y llanamente falso. Gracias. Voy a contestarle, por supuesto. A usted lo que le molesta es que se haya dicho que ha cobrado 8.000 euros prácticamente por una moción, porque dígame en qué momento le descalifica personalmente a usted. ¿Cómo? Que le diga que ha cobrado usted 25.000 euros y no ha presentado nada más que 10 mociones, porque he dejado de lado a Ciudadanos, vuelvo a repetir. Ciudadanos hace su trabajo, usted ya sabemos. José, vamos a respetar los tiempos. Vuelvo a repetir lo mismo. Mire, ni ha presentado mociones, ni ha presentado enmiendas nada más que la de cobrar a un presupuesto. No, pero si no lo digo por usted, digo que si eso es lo único que ha hecho usted, que me parece bien, que eso lo juzgarán los ciudadanos. Yo entiendo que esto les cueza,
Les cuesta que usted cobre casi como un concejal que está gobernando y haga lo justito para pasar la mañana. Perfecto. Y eso, lógicamente, no es una descalificación personal. Le digo lo que está haciendo. Venga, por favor, venga. ¿Ha terminado ya? No he terminado. Vamos a intentar... Respecto a lo que ha comentado usted, que es una falsedad, respecto a lo que ha comentado usted, que es una falsedad que ya comentó. Por favor, gracias. Gracias. ¿Ya? Gracias. Gracias. Respecto a lo que ha comentado la interventora, aquí tiene usted la interventora, vuélvaselo a preguntar, porque nosotros lo que hemos hecho después de traerlo fue preguntar. Y esta mañana, por última vez, a la interventora, si se podía o no, y creo que entonces hay discrepancia entre lo que se supone que le dijo usted y lo que nos ha comentado nosotros. Entonces, ahí tiene usted la interventora, si necesita alguna aclaración, que se lo haga ya. Gracias. Venga, pues muchas gracias. Pasamos ahora sí a la votación del punto. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor? Partido Socialista Podemos. ¿Abstenciones? Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto para este ejercicio. Sí, se vota y se empieza. Os admitía. Y la portavoz de Podemos no le va a admitir. Queda aprobado los presupuestos para este año, 2022. Se levanta la sesión a la 1:39. Muchas gracias. Vamos a fumarnos un cigarro, que sea la mente calladito.